Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. y eso es así, ya lo verás. ¿Cómo están, vecinos, vecinas? Muchísimas gracias por estar allí compartiendo con nosotros este humilde programa Con Alma de Pueblo. Y vamos a volver a tratar el tema de nuestra situación, cómo estamos vivenciando la injerencia de las políticas neoliberales en el contexto nacional, llevadas adelante por la Presidencia de la Nación. Como ustedes saben, lamentablemente, el origen de estas ideas neoliberales, que son realmente perversas, inmorales e inhumanas, tienen como fundamental objetivo la explotación del hombre. Nada nuevo bajo el sol. Las viejas ideologías anacrónicas, aún en vigencia, algunas con la intención de volver a resurgir, buscaron y buscan lamentablemente la explotación del hombre. El comunismo promueve la explotación del Estado al hombre y el capitalismo, hoy con su nuevo nombre, neoliberalismo, promueve la explotación del mercado al hombre, es decir, la explotación del hombre por el hombre. Y ante esta disyuntiva, urge la creación de un nuevo modelo propio, superador, patriótico, argentino. Tenemos en el contexto histórico una situación política que ha permitido el bienestar general en la nación argentina. Y me refiero a la implementación de las políticas peronistas, llevadas adelante por Juan Domingo Perón, por Evita Perón. Pero todos conocemos la historia y qué ha pasado con el peronismo después de lograr ese bienestar general, esa soberanía territorial y política, esa independencia económica y esa justicia social en el pueblo argentino. Desde el norte, Estados Unidos, buscando la hegemonía, derrocan a Juan Domingo Perón en una denominada revolución libertadora. Fíjense los conceptos. En la antigüedad, libertadora y libertaria, en pleno siglo XXI, en el contexto presente nacional, ¿no? Y hago esta asociación porque las políticas económicas, sociales, que se proyectan son las mismas. Neoliberalismo. Nosotros desde la provincia de Formosa, teniendo en cuenta la realidad histórica, teniendo en cuenta el objetivo,
lamentable que buscan estas ideologías anacrónicas, como les dije, el comunismo por un lado y el neoliberalismo capitalismo por el otro, ha generado una idea fuerza de vanguardia, un nuevo paradigma político superador que se encuentra por encima del comunismo y del capitalismo. Un nuevo modelo ideológico nutrido de los ideales, de las políticas peronistas, vivenciando esos pilares de liberación basados en la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, se proyectan y se implementan en el contexto provincial. Y la diferencia es la siguiente. El nuevo modelo formoseño, sus principios fundacionales, se basan en la primacía, en la promoción de la ética sobre la técnica, del bien moral sobre el interés, del bien común sobre el individual, de las personas sobre las cosas y del espíritu sobre la materia. Y fíjense que hablamos de la promoción del espíritu sobre la materia, porque el nuevo modelo formoseño se nutre de valores profundamente humanistas y profundamente cristianos. Principios que brillaron por su ausencia en el comunismo y en el capitalismo. Y tenemos la praxis política en el contexto provincial, que desde la vigencia del nuevo modelo formoseño ha permitido transformar la realidad de Formosa, buscando permanentemente el bienestar del pueblo formoseño a través del engrandecimiento de la provincia de Formosa. Una nueva idea fuerza de vanguardia pergeñada por el doctor Gildo Infran, gobernador de la provincia de Formosa. Por eso, el doctor Gildo Infran es perseguido, es difamado, porque no quieren que esta idea fuerza liberadora se extienda en el contexto nacional. Hoy como ayer, hay quienes pretenden que volvamos atrás y seamos aquel territorio olvidado que no gozaba de los mismos derechos ni de las mismas oportunidades que otras provincias. Pero se equivoca. Formosa cambió para nunca más volver atrás. Cambió atraso por progreso. Cambió aislamiento por integración. Cambió exclusión por inclusión. Cambió en lo social, en salud, en educación, en vivienda, en caminos. Cambió en agua potable y en saneamiento. Cambió en infraestructura productiva. En definitiva, cambió ese pasado que tanto dolía por este presente lleno de esperanza y posibilidades. Y uno soñando, pensando en los ideales peronistas, en el sueño de Perón, de la universalidad de esos principios liberadores, entendemos por qué no la promoción de esta idea fuerza de vanguardia, no solo en el contexto nacional, sino también internacional, latinoamericano, mundial. Uno puede pensar qué soberbia. El hecho de pensar, de soñar, no tiene nada que ver con la soberbia. ¿Por qué las ideas fuerzas liberadoras, políticas, tienen que venir de Francia, la Revolución Francesa, fíjese, de hace 300 años atrás, de Alemania, de Estados Unidos, de Londres? ¿Por qué no puede surgir una idea fuerza liberadora en Argentina, como fue la ideología peronista y el bienestar que generó al pueblo argentino? ¿Y por qué no continuar, fortalecer y ayornar a la realidad esa ideología con una nueva
ideología superadora que se nutre del peronismo. Y hoy tiene nombre, el nuevo modelo formoseño. Por esta razón, seguiremos avanzando en el camino trazado por nuestro modelo de provincia, porque así lo decidió el voto popular y porque es nuestra mejor hoja de ruta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El modelo formoseño refleja el sentido de pertenencia a una comunidad, a una determinada manera de ser y de sentir, tanto por quienes hemos nacido aquí, por quienes han elegido a esta tierra como lugar para realizar el propio destino. De allí nace el proyecto provincial, que es su consecuencia, porque sabemos quiénes somos y lo que queremos. Una provincia que responda a una forma de ser, de sentir, actuar y valorar propias de nuestra identidad. De allí, todo lo que hagamos en este sentido permanecerá en el tiempo y será reconocido como válido para esta tierra y para sus hijos. Desde esta visión popular, humanista y cristiana, nos integramos a la nación de la que somos una parte inescindible. Fíjense cómo en estos momentos, apelando tal vez a un principio de estos mencionados, el de centrar al hombre de carne y hueso, al ser humano, la primacía de las personas sobre las cosas, cuidar al ser humano con ideas que respeten y promuevan el bien moral sobre el interés. Recién hubo una media sanción en la Cámara de Diputados a favor de los jubilados para que puedan mejorar sus ingresos, recuperar porcentajes perdidos por la inflación. Y ha generado una esperanza, porque para llegar a esa definición, los diputados nacionales, la mayoría, pensaron y tuvieron en cuenta seguramente los principios filosóficos que le he mencionado. Y eso denota madurez, compromiso y respeto por nuestros adultos mayores jubilados. Ojalá que ese sea el camino de aquí en adelante, porque se marca un hito político que contrarresta el avance del perverso y inmoral neoliberalismo que rechaza aumentos para jubilados, mejorar su calidad de vida, porque considera al hombre mayor como un descarte. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué dijo el presidente de la Nación al respecto? Analice sus conceptos. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. ¿Se da cuenta que no mentimos cuando decimos, tal vez no tan directo como el presidente de la Nación, Javier Milei, que no le importa 3 carajos la vida de los argentinos, los jubilados, las personas más vulnerables e indefensas de la sociedad?
Un presidente que ha promovido la quita de medicamentos a niños enfermos de cáncer y de otras patologías graves, falleciendo estos niños por la ausencia del Estado. Un individuo que goza con la destrucción del Estado. Él lo afirma, odia al Estado. Amo ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. ¿Se da cuenta el odio que emana? No solo a través de sus conceptos, sino de sus decisiones políticas, de exclusión. Y se jacta, por eso decíamos goza, haciendo daño a las personas, a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando afirma, ya hemos echado 70.000 trabajadores de la administración pública, como si fueran cosas, y vamos por 70.000 más. También, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Uno piensa hasta cuándo el pueblo argentino va a tener que soportar esa falta de respeto, ese atropello. ¿Hasta cuándo el pueblo argentino va a tener que soportar que se conculquen sus derechos constitucionales, sus derechos adquiridos? Y esto se hace extensivo, ¿no? A esa falta de respeto por parte del presidente Milei a la patria, a la Constitución Nacional. Y como recién estuvimos hablando, por ende, la falta de respeto al pueblo argentino. ¿Hasta cuándo el pueblo soportará? ¿Estará buscando el caos? Ya hay una violencia institucionalizada, desde la presidencia de la nación hacia el pueblo. ¿Qué está buscando, señor presidente? ¿Y eso es ético? ¿Dejar sin trabajo a una persona porque se busca una mayor rentabilidad económica? Y no solo excluyen a los seres humanos en este aspecto laboral, sino que los acólitos del neoliberalismo son tan perversos, inmorales e inhumanos, que no dudan en sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. Allí tiene el caso de los niños enfermos de cáncer que fallecen por la quita de medicamentos y tratamientos. ¿Cuánto se puede ahorrar de dinero
para mantener un déficit cero, que es un déficit falaz, de corto tiempo de permanencia, hasta que vengan los acreedores de todo aquello que no se ha pagado para generar ese déficit cero circunstancial. Un hecho que el presidente Milei se jacta y dice que en el mundo no pasó esto. En algo dice la verdad. En el mundo no pasó que en tan corto tiempo se genere un déficit cero circunstancial. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los presidentes de otras naciones mundiales no se atrevieron a tanto. No fueron tan perversos, inmorales e inhumanos como para terminar quitando medicamentos a niños enfermos que fallecen, adultos mayores que fallecen. Se jacta de algo terrible, del dolor ajeno. Goza con el dolor ajeno. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Escuché que el presidente dice que no hay muertos de hambre, que no se mueren en la calle. ¿Qué quiere? ¿Verme muerta en la calle? No va a faltar mucho, porque tomo mate y prefiero tomar mate y que ellos coman. La jubilación no me alcanza. Ya no sé qué hacer. A veces pienso irme lejos y suicidarme y matarme, pero te llega esa desesperación, ya no sé más qué hacer. Realmente los argentinos estamos pasando una situación verdaderamente lamentable, pero muchas veces uno se pone a pensar por qué acontecen estas cosas, por qué avanza, por qué permiten que esto avance. Me parece que muchos ya se empezaron a dar cuenta. Porque hay cosas que sí se pueden transformar. Pero la transformación que quiere hacer el presidente Milei es una transformación regresiva, hacia atrás, convirtiendo a la Argentina en una factoría, haciendo negocios con las riquezas naturales del pueblo argentino. Ahí tenemos el caso de ese régimen de inversiones, de las grandes inversiones, un régimen de incentivo, dicen, que me gustaría que escuchen las explicaciones al respecto que da el diputado Moró, un político argentino que ha entendido que en el marco de aunar criterios comunes para lograr hechos en común a favor del bien común, se ha sumado a las fuerzas populares y nacionales del peronismo, auténtico, siendo hoy miembro de Unión por la Patria y explicando puntualmente qué significa el RIGI, ese régimen de incentivo para grandes inversiones. En cuanto a lo que llamamos despojo de soberanía, es muy sencillo de explicar. Ellos quieren aprobar un régimen de inversiones que signifique que los que vienen a invertir a la Argentina se pueden llevar todos nuestros recursos naturales, absolutamente todos nuestros recursos naturales, pero además se pueden llevar la ganancia o la rentabilidad que esos recursos naturales producen. Explico muy rápidamente por qué. Porque la ley base y el régimen de inversiones implica que cualquier inversión superior a 200 millones de dólares, que la puede hacer un fondo de inversión, una compañía extranjera y hasta un club de narcotraficantes, porque eso viene acompañado además de un blanqueo inédito en el mundo que permite blanquear hasta
testaferros de personas. Hace la inversión, prácticamente no paga impuestos respecto a los que paga sí la industria nacional. No solamente no paga impuestos, sino que se puede llevar la totalidad del recurso sin dejar una parte de ese recurso, ya sea el litio, el gas natural, el petróleo o lo que fuera en la Argentina. Y al tercer año se puede llevar al exterior la totalidad de las ganancias, o sea, de las divisas, sin liquidarlas en la Argentina. Por eso digo, te llevan el recurso y te llevan la renta o la ganancia que ese recurso otorga. O sea, no queda nada. En el pasado, muchas veces cuando se han intentado cosas de este tipo, le decíamos a los que lo intentaban que eran vendepatrias. Y el concepto de vendepatria significa que se vendía algo o se mal vendía, pero a cambio de algo, aunque fuera muy poquitito. Hay que cambiar ese concepto. Esta gente no es vendepatria, es regala patria. Te regala o le regala a estos grupos económicos todo. El recurso, las ganancias. Es más, pueden traer maquinaria de afuera, de sus propias empresas, incluso maquinaria usada, con lo cual no mejoramos nuestra tecnología, y además sustituyen la maquinaria que podría aportar la industria nacional a esas inversiones. Uno puede, en una ley de inversiones, imponerle que utilicen parte de la estructura industrial local. No, pueden traer las máquinas, con lo cual van a hacer desaparecer toda la industria de capital de la Argentina, de bienes de capital. Pueden traer hasta el catering, hasta los sandwichitos que coman los trabajadores de esas empresas, que por otra parte no van a ser muchos. Primero porque además esto también viene acompañado, por supuesto, de una reforma laboral para flexibilizar las relaciones en el trabajo, pero además porque son explotaciones que generan muy poca mano de obra. Te voy a poner también un ejemplo: el litio. El litio es prácticamente un mineral que está sobre la superficie de la Tierra. Es un salar. No hay que hacer pozos en profundidad como en una mina de otro tipo. Es muy poca gente la que se ocupa en esto. Pero ya que estamos con el litio, vamos a seguir usándolo de ejemplo. El litio se lo van a poder llevar íntegro. En un país donde si le impusiéramos que tiene que quedar una cuota parte de ese recurso en Argentina, tenemos como usarlo, a diferencia de Chile y Bolivia, que son los otros dos países que tienen mucho litio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos industria automotriz. Chile no la tiene, Bolivia no tiene ni media fábrica de automóviles, y entonces podríamos usarlo para hacer baterías y transformar, que es lo que se viene en el mundo, pero se viene en los próximos años, transformar la industria automotriz que hoy funciona con motores de combustión en electromovilidad. Y esto nos daría un campo extraordinario, no solamente para mejorar la energía limpia en nuestro país, sino para exportar. Bueno, del litio no va a quedar ni el litio ni la ganancia del litio. El obrero que trabaje ahí va a comer los sanguichitos que traigan de afuera, de Brasil o de cualquier otro país del mundo. Y las ganancias no tienen la obligación, después del tercer año de la inversión, de depositarlas en Argentina. Te podría poner 1000 ejemplos más. Por ejemplo, lo que puede suceder con el gas. El gas está saliendo de Vaca Muerta y de tantos otros lugares y va a seguir apareciendo fuentes que nos van a proveer de gas en la Argentina, que hay muchísimos. Por ejemplo, solo Vaca Muerta nos da 193 años asegurado de autoabastecimiento de gas a los argentinos. ¿Qué van a hacer con ese gas? Van a sacar ese gas, lo van a mandar a una planta para transformarlo en gas natural licuado, comprimirlo y llevarlo en barco y exportarlo. Si eso está bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Está bien si nos queda algo para nosotros, no para que se lleven el gas y la ganancia también del gas. Que era lo que teníamos previsto en el acuerdo que hizo YPF con una empresa malaya que se llama Petronas. Un acuerdo donde sí le imponíamos a esa empresa que tenía que dejar una parte de ese gas en la Argentina para que lo utilizáramos nosotros en los hogares y además también fundamentalmente en la producción de energía en las grandes usinas. Además tenían que dejar el 50% de lo recaudado en derechos de exportación. Además manteníamos mayoría en esa empresa para YPF. Tuvo media sanción ese convenio el año pasado en diputados. ¿Qué pasó ahora? Petronas, la empresa malaya dice, no,
Ahora yo no quiero invertir con eso, quiero invertir con el RIGI que inventaron entre Macri y Milei. Claro, ¿cómo no van a querer invertir con eso que le asegura ganancias casi contra ninguna inversión o una rapidísima recuperación de la inversión, porque no van a pagar IVA, no van a pagar impuestos a la ganancia, todo lo que pagan las empresas nacionales, que van a quedar destruidas? Entonces la pregunta es, ¿en qué están pensando los gobernadores que dicen que van a empujar la sanción de esta ley, o los senadores? Les va a desaparecer la industria donde la tengan, por ejemplo en Córdoba la agroindustria, que ya está sufriendo, la industria de bienes de capital en Santa Fe, mucha de la cual ya está cerrando sin necesidad de que se apruebe la ley. Cuando se apruebe la ley, eso va a cerrar en Catarata, va a quedar un cementerio en Argentina. ¿Eso qué significa? Significa que nos vamos a transformar en una factoría. ¿Qué es una factoría? Una factoría es un territorio donde un Estado extranjero o particulares, en este caso fondos de inversión, BlackRock, todos los famosos fondos de inversión de la isla del Pirata Morgan, vienen e invierten y hacen sus negocios en ese territorio y se llevan los recursos, reitero, y se llevan las ganancias. Eso es una factoría. Y todo esto está encadenado en un plan muy perfecto. Mientras Milei nos distrae con su show, el Luna Park, la discusión de su peluca, de los perros, etc., el plan avanza sistemáticamente. ¿Cuál es el plan? Este régimen de inversiones de la ley base, blanqueo de capitales que nos va a transformar en un paraíso fiscal, donde los más ricos, reitero, van a ser más ricos y los más pobres. Ese blanqueo va a permitir ingresar hasta capitales del narcotráfico que se van a reblanquear invirtiendo en esto, que es un negocio redondo porque no te cobran impuestos, te permiten sacar la plata que querés del país. Flexibilización laboral para tener mano de obra barata para estos emprendimientos, y algo que está afuera de las leyes que se van a votar en el Senado, o mejor dicho, que espero no se voten. No tiene nada que ver en las leyes, pero que está pasando en la realidad. Para completar la idea de una factoría, van a instalar bases militares conjuntas como las que ya anunciaron en Ushuaia con Norteamérica. Quiere decir, nos van a controlar hasta territorio continental. No solamente porque esto implica también proyectarse hacia la Antártida, tanto Inglaterra como Estados Unidos, sino porque van a controlar el paso bioceánico que es la isla de Tierra del Fuego. Entonces vamos a tener hasta tropas extranjeras instaladas en nuestro propio territorio. Y termino con esto y le pongo el monito. ¿Sabes qué? Si esta ley sale, todos los contratos que se hagan en virtud de esta ley, si hay una contradicción el día de mañana, o cambia el gobierno porque la gente se da cuenta que la han estafado, que la han esquilmado, que la han dejado sin nación, no se va a poder dar vuelta tan fácilmente, porque la ley prevé que frente a controversias eso se resuelve en tribunales extranjeros. Cedemos la jurisdicción. ¿Y eso qué significa? Un juez de paz, ya pasó con Griesa, en Estados Unidos, te hace un procedimiento y cuando vos querés recurrir tenés que ir al CIARI, que es donde siempre le dan la razón a estos fondos de inversión de la isla del Pirata Morgan. Por eso quise hacer este video que te resultó largo, teniendo atrás a las Malvinas, porque ya no solamente están peleando por la soberanía de esas islas, estamos peleando por la soberanía de todo el territorio de la Argentina. Así que si tenés un senador, amigo tuyo, pariente, conocido, vecino, con mucho respeto, trata de llegar a él lo antes posible y decide que no puede votar la entrega de la Argentina, no puede transformar a la Argentina en una factoría, no puede transformar a la Argentina en un paraíso fiscal. Por eso ellos dicen que no quieren Estado. ¿Para qué querés Estado en una factoría? Por eso a ellos no les importa el sistema tecnológico nacional, porque ¿para qué querés tener un desarrollo de un sistema tecnológico en la nación si vas a hacer una factoría? Por eso no les importa la educación pública. Si vas a hacer una factoría, ¿para qué querés tener educación pública que genera conocimientos propios y cultura propia? Si vas a hacer una factoría. Ni siquiera les importa tener fuerzas armadas, las quieren transformar en fuerzas policiales, porque ¿para qué querés tener fuerzas armadas en una factoría que no es una nación y no tenés nada que defender? Pero sí, todos nosotros sabemos que tenemos algo que defender, que es la soberanía de la patria, y que tenemos que hacerlo en esta votación que es crucial. Que los senadores, cada uno de ellos, sepa cuál es tu voz
y se hagan cargo de lo que van a hacer. Gracias y perdoná por la extensión de esto. Uno de los objetivos fundamentales que promueve el nuevo modelo formoseño, y como dijimos, ojalá sus principios fundacionales se extiendan en el contexto nacional para la toma de políticas liberadoras en el país, es la promoción de la justicia social. Justicia social. Porque hay personas, ciudadanos, que no todos viven en la misma igualdad de oportunidades, en las mismas condiciones sociales, económicas, que dificultan su progreso y desarrollo individual. No son malas personas, no son vagos, no son vividores, son seres humanos afectados por políticas que se llevaron adelante en el contexto nacional y que generaron caos, exclusión, daño, dolor, muerte para muchas personas. Y me refiero a las políticas perversas, inmorales, inhumanas del neoliberalismo, que promueven principios antítesis, son la antítesis de los principios liberadores que le he mencionado. Detestan a la justicia social. Realmente no entendemos cómo pueden triunfar esas políticas, que después terminan haciendo daño a la mayoría del pueblo argentino, con excepción de un muy pequeño grupo, una élite, que no tienen las necesidades justamente de esas mayorías. Fíjense lo que piensa el presidente Milei con relación a la justicia social. Es más, esa idea inmunda, repulsiva, repugnante de la justicia social, justamente eso atenta contra el capital humano, porque si vos estudiás, trabajás, te esforzás y te va bien, el Estado va a venir y te va a robar tu dinero y se lo va a dar a alguien que no hizo nada. Y eso es un mecanismo para expulsar talento. Y por llevar adelante ese pensamiento que genera exclusión social, el nuevo gobierno de Milei, en 3 meses, ha generado miles y miles de nuevos pobres. Pasamos de un 47,7% a un 55% de pobres. Parte de ese 55%, 17,5% son indigentes. Hay una frase que le encanta repetir a mucha gente y que es verdad, aunque habría que ponerle más precisión. Es: Argentina produce alimentos para 300 o 400 millones de habitantes, lo cual es más o menos cierto, habría que ponerle precisión al número. Pero produciendo alimentos para tanta gente, el 17,5% de los argentinos no comen o comen menos de lo que hace falta. Claramente es un caso de mala administración, malas políticas, una política económica errada, que no funciona. Póngale ustedes la explicación que quieren, pero en un país donde sobra alimento, que 17,5% de la persona coman menos de sus necesidades nutricionales, definitivamente es una mala praxis del poder político. Y el otro número, viendo la película, es de 44,7 a 55. Este gobierno produjo 55.000 nuevos pobres por día y 2.300 nuevos pobres por minuto. Primer trimestre del año. Está cansado, cuando el cuerpo ya le duelen las piernas, le duelen los pies, la espalda de andar todo el día caminando para conseguir mercadería o algo, un plato de comida y decir tengo que trabajar a la vez y no poder conseguir una caja de alfajor para vender, y los nervios, y vos decís ¿qué hago? ¿Me voy a lo fácil? Y no es lo fácil, ¿por qué? ¿Qué le enseño a él? ¿Dónde va a parar él si yo hago algo fácil? ¿Me entiendes a lo que voy? Claro. Yo lo que pido es un trabajo digno, es decirme, Sebastián, cumpliste 8 horas, te felicito y te va a tu casa. Decirle a mi patrón, te agradezco, nos vemos y tenemos un respaldo. Eso estaba bueno antes, cuando yo tenía un respaldo de mi patrón, cuando tenía un respaldo que me decían, bueno, te falta plata para el nene, tomá, te falta plata para la suya, descontámelo. Hoy no,
Hoy tengo que ir y ver si alguien me da y si pido. Y me da vergüenza pedir ya porque te ven así, ¿sabes te denigran, te escupen. ¿Qué te quería preguntar? Recién hablábamos de la cercanía, ¿no? Del cariño. ¿Hoy alguien te dio un abrazo? ¿Hoy alguien te dio la mano? No, hace un montón no recibo un abrazo. Hace mucho que no. Más el abrazo de él, pero un abrazo de aliento es como... No sé, a veces... No sé qué decirle de eso porque el abrazo me lo da él, pero nadie te abraza hoy en día, nadie te dice que nadie te da fuerza porque es como digo, todos llevan agua para su propio molino. ¿Me entiendes? Jactándose de esa realidad, mintiendo por todos lados, máxime fuera del país, claro, por nosotros vivenciamos la realidad. Y hace esas entrevistas internacionales y miente, diciendo, por ejemplo, que los salarios han superado el nivel de la inflación, el nivel de los precios. ¿Eso es cierto? Si sabemos que tenemos con la devaluación el salario destruido, el salario de los trabajadores destruido, una pérdida total de su poder adquisitivo, que es más de la mitad y que va en peor. Superaron los salarios, los precios de los alimentos, de los servicios, de las tarifas. Es cierto que Argentina acaba de tener una recesión muy fuerte, pero también es cierto que los datos de abril y de mayo empiezan a dar signos de recuperación. Y la inflación mayorista, que venía al 54% mensual, ahora ha bajado al 3,5% y la inflación sigue bajando. Es más, en los últimos 2 meses los salarios empezaron a ganarle no solo que le gana a los precios, sino que además le está ganando a los precios de los alimentos. Por lo tanto, es cierto, la foto es tremenda, pero la película es fabulosa. Yo a estas alturas ya no sé si sos loco, te haces el loco para pasarla bien y hacer lo que hicieron muchos, y peor, porque en estos 5 meses has viajado más que otros presidentes. ¿Pero qué salario le gana a la inflación? ¿Pero qué jubilación le está ganando a la inflación, Javier? A los precios. Si la gente ya no puede comprar carne, no puede comprar leche para darle a sus hijos. Los enfermos de cáncer no tienen remedios. Pero decime una cosa, mamarracho. ¿Vos creés que en el mundo no nos observan? La BBC de Londres hizo un informe sobre Argentina que da pena. Tengo gente amiga viviendo en Alemania con la que me hablo, que se compadece de la Argentina. Tengo gente que trabajó conmigo en la música viviendo en México que se compadecen de los argentinos. Tengo amigos en Italia y en España que se fueron hace años. Se compadecen de la Argentina. ¿A eso fuiste a España? ¿A gastar $500.000 de la plata nuestra? ¿A eso? Yo creí que ya no tengo 80 años, pero tengo 55. Menem paseándose en una Ferrari mientras la Argentina se hundía. De la Rúa que venía y decía, dicen que soy aburrido. Y nos dejó el ocote como los monos titix, tienen colorado y grande así. Ya de Cristina no voy a hablar porque les digo honestamente, la mujer va a terminar siendo una bebé de pecho al lado de este tipo. Yo lo que menos pensé es que en pocos meses iba a tener que decir qué vergüenza me da haberte votado. Qué vergüenza.
¿Vos creés que el mundo no observa los números? Los jubilados tienen que salir a trabajar. Tengo una vecina que tiene 85 años y va a cuidar de noche a otra que tiene 93. Claro, ¿y sabés qué? El lunes va a comer langosta, me comentó, porque como la inflación, la jubilación le está ganando, pero galopante. Es lo que va. Ya, escuchame, no sé si la mujer no se va a Punta Cana 15 días. No tenés vergüenza, Javier. No sos loco. No tenés vergüenza. Viniste a llevarte junto con Macri y Caputo lo poco que queda del país. Viniste a jugar a ser presidente. Viniste a mentirnos. Pero ¿sabes qué? Hay algo que vos ignorás. Porque envuelto en tus delirios de Mesía y de todas esas pelotudeces que te hicieron creer, no sabés que hay un Dios que te va a cobrar todo lo que le hagas al pueblo argentino, que confió en vos como yo, como esta estúpida que puso la cara para hacer campaña para defenderte, cuando decías que los políticos iban a tener que vivir como vive el ciudadano de bien, y resulta que vos y los ladrones que trajiste al gobierno junto con tu hermana Victoria Villarroel, Adorni y toda esa manga de Zapatra, Iñaki, que no sabemos bien para qué le pagás 2,5 millones por mes, porque no hace nada, todos esos son casta, más casta. Ustedes son peores que todos los que pasaron, que los kirchneristas, que los menemistas. Todos son peores. Pero te vuelvo y te reitero, hay un Dios y de ese no te vas a escapar. ¿De eso se trata la liberación de un pueblo? Así avanza la libertad. Yo creo que deben corregir el concepto de libertad y cambiarlo por libertinaje. Y no usufructuar de valores como la libertad, la verdad y la justicia, promoviendo mentiras, injusticias y esclavitud. Y decimos esclavitud porque esas decisiones que viene llevando adelante el gobierno libertario de Javier Milei promueve la nueva esclavitud del siglo XXI, donde con todos esos despidos masivos, esas políticas de exclusión, genera la mano de obra barata que necesitan las corporaciones extranjeras para satisfacer sus ansias de dinero, en complicidad para que eso acontezca con la lamentable presencia en el país de verdaderos cipayos, traidores y vendepatria. Decíamos en el programa anterior, y creo que vale la pena reiterarlo, es que cuando uno analiza las causas del por qué estamos como estamos, nos damos cuenta que están triunfando los antivalores.
que esos principios liberadores que he mencionado, de la primacía de la ética sobre la técnica, del bien moral sobre el interés, del bien común sobre el individual, de las personas sobre las cosas y del espíritu sobre la materia, no están teniendo ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones políticas neoliberales llevadas adelante por el gobierno libertario nacional de Javier Milei. Me parece que tenemos que volver nuestros rostros hacia Dios. Deja de estar concentrado en el dinero. Y es una elección, o Dios o el dinero. Y volver a darnos cuenta de las cosas realmente importantes de la vida. ¿Qué sentido tiene, como les dije, por favorecer los deseos del Dios mercado, del déficit cero, generar un genocidio a personas vulnerables e indefensas de nuestra sociedad? Eso es un delito de lesa humanidad, ilegal e ilegítimo, porque no tiene nada que ver con la democracia, con los principios democráticos. No tiene nada que ver con los derechos humanos. Seguramente que hay que corregir situaciones, pero ¿por qué tener pensamientos regresivos? ¿Por qué no pensar en alternativas superadoras, necesarias para mejorar lo que haya que mejorar? ¿Por qué seguir el camino más corto? Fíjense que Milei dice, denigra y ve la promoción de los subsidios, del acompañamiento a los que menos tienen, como un atajo, dice, ¿no? Como un atajo. Se realiza eso porque se comprende la realidad política del país y la realidad económica social de los ciudadanos. Por eso se promueven ese tipo de políticas de inclusión. Mientras tanto, se van generando las condiciones para promover mayores posibilidades en un contexto de igualdad de oportunidades para todos, sin ningún tipo de exclusión. Pero el camino más corto, el atajo que busca el neoliberalismo, es llevar a muchas personas a la muerte, a la exclusión, a la esclavitud. ¿Realmente queremos eso como ciudadanos argentinos? ¿Realmente queremos eso, lo que vamos a dejar para nuestros hijos, nuestros nietos? Jóvenes, ¿realmente quieren eso para ustedes, para su familia, para su sociedad? Vivir inmersos en la exclusión social, esclavos, dominados. De eso no se trata la libertad. La libertad es totalmente lo contrario. Y llegaremos a ese objetivo de libertad si tenemos en cuenta, como les dije, los valores profundamente humanistas, profundamente cristianos. Si volvemos nuestra mirada a Dios y dejamos de concentrarnos en el dinero, cambiar de mirada, cambiar de pensamiento, tener fe, tener esperanza, creer que el bien vence al mal y comprender qué significa volver la vista a Dios. ¿Dónde se encuentra ese Dios?
Él nos enseña en su palabra reveladora. Nos enseña que en la medida que hacemos algo o dejamos de hacer por lo más pequeños, dice, ¿no? Por lo más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad, se lo estamos haciendo a Él. Un Cristo antropológico, un Cristo en el hombre. Entonces, si realmente queremos volver esa mirada a Dios y queremos reencontrarnos con Él, pongámonos en contacto directo con las personas más vulnerables y necesitadas de nuestra sociedad. Y aportemos lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Cuestiones espirituales, materiales. Entendamos la importancia del bien común, que nos salvamos en racimos. Todos para todos. Y comprendamos la importancia del dar, de tener amigos, no enemigos. De esa forma podemos ayudar al que está caído. Y si no lo podemos hacer solo, juntémonos y vayamos al encuentro de esa persona y hagamos el esfuerzo para que se ponga de pie. Yo creo que ese es el camino correcto y con mucha humildad lo proponemos desde este humilde programa Con Alma de Pueblo, con ya 42 años, fíjese, de vigencia, de vida comunicacional. 42 años que nos permite, con mucha humildad lo decimos, poder hablar de estas cosas porque conocemos y amamos a nuestro pueblo formoseño. Y en generaciones, desde que éramos muy joven, hoy es el Día del Periodista, 42 años han pasado desde el inicio de nuestra profesión como periodista. Teníamos 23 años. Es decir, fuimos creciendo juntos al pueblo formoseño y siempre, ustedes saben, acompañando, vivenciando juntos con las personas más vulnerables y necesitadas de nuestra sociedad. Muchas de ellas, gracias a Dios, en el transcurso de estos 42 años, hemos visto que se han superado, que han logrado la felicidad, pero que no lo hicieron solos. Lo hicieron acompañados también por la influencia y el accionar político de un nuevo paradigma político, el nuevo modelo formoseño, que ha generado la igualdad de condiciones, de oportunidades. Una tarea que aún no se ha terminado, un modelo que sigue en construcción y que ha sido creado para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Esa es la gran diferencia con las viejas ideologías anacrónicas que imperaron en el mundo y que solo buscaron la explotación del hombre. El comunismo y el capitalismo. Ojalá que este mensaje haya servido para motivar conductas a favor del bien, para generar pensamientos críticos, alternativos, y que nos haya ayudado a tomar conciencia, que creo que es lo prioritario para atacar las causas del mal que vivimos, de la importancia de volver la vista a Dios y de comprender que unidos, organizados y solidarios somos realmente invencibles. Adonai se manifestará.
Quemarás el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos.